Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días en este miércoles, mitad de la semana, en el Ecuador de la semana, como nos gusta decir, en jornadas de debate, yo no sé si interesantes, yo diría más que obvios. Se está discutiendo en el Senado, todo se transmite por directo a través de los canales de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, en este caso de senadores, sobre la discusión que se está haciendo con las exposiciones de los funcionarios del gobierno con los senadores. En una de esas discusiones está el tema de la cesión de tierras. Le doy un ejemplo, lo que plantea este proyecto de ley, que si usted tiene un emprendimiento privado y lo presenta, y ese emprendimiento privado se hace sobre un terreno fiscal, un terreno de la nación, y si en 60 días no contesta, se toma como afirmativo, es decir, usted se queda con el terreno. Eso lo que se ha dado a llamar en la misma discusión y en el mismo interrogatorio que hace, en este caso, la senadora Juliana Di Tulio, donde le dice, es corrupción legal, y el funcionario le dice que sí, no tuvo los reflejos para buscar una salida a esto. Vamos O sea, le afirma que es corrupción legalizada. Sí, 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 sí. Está, bueno, en este audio que vamos a presentar ahora, no es este tramo, porque es una exposición larga, pero sí está la exposición que hace la senadora en relación a esto y el intercambio que hay entre ella y el funcionario del gobierno de Milei. Primero le hago una pregunta. ¿Usted conoce, habitualmente el Estado puede contestar en 60 días un requerimiento individual? Ah, ¿lo hace? Sí, un montón, ¿Sí? son un montón de En menos de cuestiones. 60 días se puede contestar cualquier pedido individual. O sea, si yo hago un pedido, ¿no? Por ejemplo, estoy fantaseando, pero Sí. ayúdeme, voy a fantasear. Como acá el dominio no está, y en eso puedo entrar, por ejemplo, las tierras que tiene el AAVE, no sé si se sigue llamando así, el organismo que tiene las tierras del Estado, las de dominio privado, por ejemplo, las tierras que tiene el ferrocarril Sarmiento. Yo soy de Morón, así que vamos a hablar de mi barrio, ¿no? Pido, ¿no? Bueno, permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del Sarmiento, que tiene el dominio y la titularidad el AVE. No me contesta en 60 días. Por lo tanto, la respuesta es positiva, según este artículo. Sí, en los términos del artículo sí. En términos del artículo, sí. Sí, sí. Sí, en términos del artículo sí. O sea, yo pido, no me contestan, es mía. Sí. Y ahí exijo, según lo que dice este mismo artículo, exijo, porque el silencio es el sentido positivo. Si el silencio es el sentido positivo, bueno, si a mí no me contestó en 60 días, pelito para la vieja es mía, digamos, ¿no? Esa tierra es mía. A mí me suena a un montón de negocio inmobiliario, pero póngale, doctor, que yo me quedo con esa parcela de la tierra que tiene el ONAVE, que no me contestó en 60 días, porque pasó, ¿vio? Pasó y no me contestó. Entonces el sentido es positivo y ahí yo exijo la inscripción registral, la emisión de certificado y la autorización correspondiente en sede administrativa. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, doctor? Está pensando correctamente, sí.
muy bueno esto, ¿eh? La verdad es excepcional, excepcional. Esto es parte, la continuidad del diálogo. Esto lo pueden encontrar por internet, si hay algún interés en saber cómo se maneja los recursos que son de todos, donde claramente deja muy expuesto, por ejemplo, a los diputados que votaron a favor de esto. Claro, porque como en la Cámara de Diputados se votó por capítulo y no por artículo, muchos artículos, por ejemplo como este, pasaron. Claro, ahora el tema es que lo dejaron pasar. Claro. El que no se haya, a ver, el leer por artículo, ¿qué es lo que evitó? Que por ejemplo, lo que miran Diputados TV, se enteraran que en este artículo, en estos capítulos había estos artículos. Claro. Ahora, lo que lo votaron lo sabían. Y sí, yo no. Ahora, si me dicen que los diputados votan sin saber, bueno, estamos peor todavía. Estamos mal, sí. Estamos sí. ya a punto de una tragedia. Claro. Esto, por ejemplo, los de Loredo, los Stolbizer de la vida, quedan muy mal parados con esto. Porque incluso dice Di Tulio, y lo dice con, yo no sé si con picardía, con maldad, hablando de el terreno del Sarmiento que está en Morón. Margarita Stolbizer es de Morón. Ajá. Digamos, como que está a lo mejor es fantasía mía, pero por ahí hubo un palo para algún lado. Sí. No se sabe muy bien por qué utilizó el ejemplo de Morón, siendo ella también de Morón. Porque ella también es de Morón, claro. Pero bueno, así es como se va construyendo este empobrecimiento, donde lógicamente todos somos llamados colectivamente, a pesar que se plantea el individualismo, pero colectivamente nos llaman a un sacrificio para terminar con estos negocios. Digo, el gobierno de Milei se está perfilando como uno de los más corruptos de la historia de la Argentina. Cada articulado de esta ley, que la pueden ver la discusión, incluso está publicada en internet, pero la pueden ver en la discusión en senadores. Algunos dirán, y a mí los senadores no me gustan. No se está discutiendo los senadores, se está discutiendo la ley. Porque acá, viste, el tema es que porque si no me gusta fulano de tal, ahora si fulano de tal dice lo que tiene que decir, por más que no me guste, es lo que tiene que decir. Y este es el tema, la cuestión objetiva es esto, es negocio tras negocio, y detrás de eso hay un artículo sobre el tema de la Antártida. Ya ese dejar esa política exterior, esa política que tiene Milei hacia lo interior, ya nos está metiendo en problemas ya cada vez más complicados que iremos desarrollando durante el programa. Sí, y vamos a decir que el gobierno de Milei al único sector que favorece es a los empresarios, Pablo, por lo que se ve hasta ahora. No a todos, y justamente la columna mía de hoy es un gran sector especialmente de la producción ganadera, que están perdiendo. Muy bien, bueno, vamos a charlar ahora de cómo va a ser el programa. En unos minutitos vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama El genocidio en Gaza. Vamos a compartir, como siempre, algunas noticias. La inflación de abril fue del 8,8%.
Hay bronca en Cancillería por el silencio de Mondino ante el hallazgo de petróleo en la Antártida. La salud en riesgo. La CEPAL pronostica una caída mayor al 3% para la economía de Argentina. La tarifa de electricidad en nuestro país es la más cara de los últimos 30 años. La columna de Pablo Aceto se llama El gobierno de Milei se sostiene. Lo que se cae es el país. Bueno, y después, como siempre, la despedida con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Fito Páez. Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? Desde hace 75 años al menos, se viene librando en Palestina una guerra con altibajos que enfrenta a la inmigración judía, convocada a esa migración por el movimiento sionista, y que llegó a constituirse en un Estado, Israel y sus aliados, Estados Unidos principalmente, y los palestinos que ocupaban previamente el territorio, despojados en muchos casos de sus tierras, proceso aún en curso, sin que se les haya permitido constituir su Estado propio, como estaba previsto en la Resolución 181/1947 de la ONU y las fuerzas que se solidarizan con sus reclamos. En este marco, el 7 de octubre pasado, Hamás lanzó un ataque contra el lindante sur de Israel, asesinando a más de 1.200 personas y secuestrando a más de 200 rehenes. Hamás es la fracción de la resistencia palestina que gobierna la Franja de Gaza, una de las áreas de la antigua Palestina teóricamente destinadas a la conformación del Estado palestino, siendo Cisjordania, gobernada por Al-Fatah, otra, además de Jerusalén Este. El gobierno derechista de Benjamín Netanyahu, en alianza con sectores ultraderechistas y religiosos aún más fanáticos que él, venía de un periodo de cuestionamientos con grandes manifestaciones callejeras del sector de la población judía que resiste los intentos del gobierno de reducir facultades del Poder Judicial que ponían límites al sesgo autoritario y predominio religioso y sectario. Pesan, además, sobre Netanyahu acusaciones de corrupción que, si no lo han llevado todavía a la cárcel, es por la inmunidad de la que goza mientras dure su cargo de premier y su sostén, la guerra. El ataque de Hamás evidenció la falla de seguridad israelí, de cuya infalibilidad se jactaba el gobierno, aunque, paradójicamente, el paso automático del país al modo guerra puso en pausa los cuestionamientos internos, tanto los que venían de antes como las críticas a las falencias en seguridad que ahora se agregaban. Mientras la etnocracia, mal llamada democracia, israelí, siempre ha promovido la emigración de judíos, preferentemente europeos, hacia ese país, los avances autoritarios de los últimos años y otras causas venían haciendo aumentar los que emigraban desde Israel y disminuir los que lo hacían hacia allí. Ahora se suman más razones. La tradicional política israelí de mostrarse militarmente superior a cualquier fuerza que se le opusiera, política que ya ha tenido sus chascos, como el retiro del Líbano corridos por Hezbollah en 2006, sumado al carácter belicista y ultraderechista del actual gabinete israelí, preanunciaban una respuesta draconiana al ataque de Hamás. En el gabinete nos faltan ministros que corran por derecha a Netanyahu. El de Defensa, Yoav Gallant, afirmó: ordené un asedio total sobre la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. El de Patrimonio llegó a considerar la posibilidad de usar bombas atómicas. El ataque aéreo y terrestre a la Franja de Gaza ya ha producido más de 35.000 muertos, en su abrumadora mayoría civiles, más de una tercera parte niños. Ha incluido numerosos ataques a hospitales, escuelas y destrucción de la mayoría de las viviendas, a lo que se suma un cerco aún mucho más asfixiante sobre toda la región, que el que Israel venía ya ejerciendo como castigo a la población por haber votado jamás en las elecciones de 2006 y desde entonces. Comprende el asesinato por las tropas israelíes de trabajadores de organizaciones humanitarias en vehículos perfectamente identificados
y con movimientos preavisados a los atacantes. Otro ataque similar fue contra un convoy de ambulancias que trasladaba a heridos a Egipto con saldo similar. 103 periodistas han sido asesinados. Israel prefiere que no haya testigos molestos y estimula que muchos de ellos se limiten a transcribir desde los hoteles sus partes de prensa oficiales. Muchas características de la operación, como la quema de viviendas que ya estaban abandonadas y la destrucción de toda infraestructura, evidencian la intención de dejar Gaza como territorio invivible para profundizar la limpieza étnica comenzada en 1948, en especial ahora que se han descubierto valiosos yacimientos de gas en la zona. La cuestión de los rehenes tomados es otra cuestión espinosa. Cerca de la mitad de ellos han sido liberados a través de acuerdos con Hamás, muchos mediante canjes por palestinos detenidos, la mayoría de ellos en cárceles israelíes sin que se les hubiera formulado cargos ni pruebas en su contra. Las leyes de ese país permiten la detención en esta situación por periodos de 6 meses renovables, habiendo casos de 8 años prisioneros así y hasta menores de 12 años incluidos. La afirmación gubernamental de que la ofensiva permitirá liberar a los rehenes está desmentida por el número muy pequeño de los que fueron rescatados por la fuerza, solo 2, y en cambio bastantes más asesinados por las propias tropas de la Fuerza de Defensa de Israel, por error, entre comillas, o muertos en los bombardeos. Esta situación genera tensión entre Netanyahu y los familiares de los rehenes que piden priorizar su rescate. Sudáfrica, que recuerda bien la colaboración del Estado israelí a los genocidios del régimen del apartheid sudafricano hasta su último momento, cuando ya hasta Estados Unidos había dejado de apoyarlos, presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia por genocidio en su contra. La Corte ya ha aceptado la demanda, considerándola plausible en contra de los alegatos israelíes, y ha ordenado medidas cautelares que no fueron acatadas por el Estado acusado. Hay preocupación en el mismo por la posibilidad de que se emita una orden de captura contra el Premier y otros jerarcas, lo que desgastaría aún mucho más el relato de ese país ante el mundo. Ese relato, basado en el derecho de Israel, entre comillas, a defenderse, mediante acciones que ya han claramente mucho más que sobrepasado la proporcionalidad de una defensa, es apoyado por la mayoría de la población israelí de origen judío, consolidada esa opinión por una férrea censura y represión interna que castiga con la cárcel la menor expresión de disidencia, pero ha perdido como nunca antes su verosimilitud ante el mundo. Para Amnistía Internacional, las iniciativas de varios gobiernos europeos para reprimir la expresión y las protestas ante la violencia sin precedentes en Israel y los territorios palestinos ocupados parecen pensadas para amordazar la disidencia. Han prohibido protestas de solidaridad con el pueblo palestino y han hostigado y detenido a quienes expresan, en público y en Internet, su apoyo a los derechos de éste. Se ha advertido a personas extranjeras de que podrían ser deportadas, y las autoridades han apoyado medidas de entidades empleadoras de despedir a quienes se expresen en favor del pueblo palestino. Los gobiernos europeos han empezado a emplear un truco que hemos visto antes. Mezclan el apoyo a los derechos humanos de la población palestina con el apoyo al terrorismo. Para el eurodiputado Manu Pineda, desde la época del nazismo, no se veían políticas similares en Europa. Otra eurodiputada, la irlandesa Claire Daly, criticó duramente la cobertura de la prensa europea sobre la Franja de Gaza, acusándola de tener un claro sesgo hacia Israel. Minimizan implacablemente el genocidio israelí. Nuestros medios dan nombres a los muertos israelíes, los palestinos son estadísticas, agregó. A pesar de todo ello, se han producido manifestaciones en varios países europeos que llegaron al 1.000.000 de personas en Londres. Y el movimiento ha alcanzado una de sus expresiones de mayor visibilidad en los acampes y protestas de estudiantes y profesores de numerosas universidades de los Estados Unidos, reprimidas y con miles de detenidos, en un movimiento que se opone principalmente al apoyo militar que los presidentes norteamericanos, y en particular el actual, han dado y dan a Israel, esencial para su aparato bélico. El actual y creciente movimiento universitario norteamericano recuerda el desarrollado durante la Guerra de Vietnam, que fue uno de los factores decisivos para obligar al país a retirarse de allí y, en definitiva, terminar de perder esa guerra.
Dado que los Estados Unidos es asiento de la mayor colectividad judía fuera de Israel, aunque es completamente distinto ser judío, una cuestión étnica, a ser sionista, una definición política, es natural que se hayan intentado contraponer a algunos de estos acampes universitarios otros pro-Israel. El lobby sionista en los Estados Unidos es extremadamente poderoso. Se ha desarrollado y organizado durante décadas y es decisivo en la política exterior norteamericana. Tiene un peso tal que más de la mitad de los estados han aprobado leyes que obligan a las personas y empresas que van a firmar contratos de empleos u otros a firmar un compromiso de que no adherirán a un boicot contra Israel. Lo ilustra el caso de la fonoaudióloga texana de Austin, Bahía Amawi, que fue dejada cesante tras 9 años por negarse a firmar ese juramento. Es decir, en gran parte de los Estados Unidos se obliga a un juramento de lealtad, no al Estado donde se trabaja, no a los Estados Unidos, sino a Israel. Colombia rompió relaciones con Israel en repudio al genocidio, sumándose a varios otros países latinoamericanos que ya lo habían hecho, y países como Brasil, Chile y Honduras también tomaron firmes posiciones al respecto. Los defensores de la política israelí pretenden confundir la política de solidaridad con el pueblo palestino y la crítica al sionismo con el, entre comillas, antisemitismo. Exceptuando pocos casos aislados, los movimientos que han tomado envergadura mundial a favor de Palestina se diferencian claramente del antisemitismo y de cualquier racismo. Al revés, no son pocos los casos históricos en los que el Estado de Israel ha coincidido con regímenes racistas e incluso ha convergido con sectores abiertamente nazis, como durante la dictadura de Pinochet, apoyada tanto por los nazis de la colonia Dignidad como por ese Estado, si bien con contradicciones. El escritor judío Norman Finkelstein, en su libro La industria del Holocausto, la explotación del sufrimiento de los judíos, denuncia los mecanismos mediante los cuales, entre otros objetivos, se busca inmunizar la política del Estado de Israel contra toda crítica. La atención en Asia Occidental, mal llamada Medio Oriente, siendo que es Oriente solo cuando se la mira desde Europa, mirada desde China o Japón, en cambio sería Occidente, se ha incrementado notablemente a raíz de esta invasión, no solo en Gaza. Desde Yemen, que controla la entrada al Mar Rojo, vital para una parte sustancial del comercio mundial, los hutíes gobernantes han lanzado misiles contra barcos que entran en ese mar destinados al comercio israelí. A más de los barcos que han impactado, han hecho que muchos otros desistan de esa ruta. Irán controla además la entrada del Golfo Pérsico. Si el conflicto se extendiera y agudizara, ambos países podrían cerrar las dos principales rutas marítimas del petróleo mundial. En el norte de Israel, en la frontera con Líbano, se hicieron más frecuentes los choques e intercambio de misiles y artillería con Hezbollah. En Cisjordania, aumentaron los asesinatos de palestinos por las tropas israelíes y por paramilitares, llamados colonos por la prensa hegemónica. También se han producido decenas de ataques contra las bases que Estados Unidos tiene ilegalmente en Siria e Irak. Israel bombardeó el consulado iraní en Damasco, Siria, asesinando a varias personas, algunas con cargos importantes en Irán. Además de esa violación de la soberanía siria y de los tratados de protección de áreas diplomáticas, Israel ya había realizado en los años precedentes bombardeos en instalaciones en Irán, asesinado a varios científicos y a otras personas dentro de ese país a través de sus servicios de inteligencia, aunque esto no fue reconocido oficialmente, sin que hubiera grandes reacciones. El ataque al consulado fue la gota que rebalsó el vaso. Esta vez Irán lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Israel. Según este país, su sistema de defensa antiaérea, en parte propio pero combinado decisivamente con estructuras estadounidenses, de países vecinos y otros, paró la casi totalidad del ataque. Luego Israel lanzó otro contra Irán, que tampoco produjo grandes daños. El resultado militar de ambos ataques fue muy menor y ambos países se dieron por satisfechos por haber respondido. Pero el mensaje político fue claro. Irán no va a seguir tolerando ataques israelíes a su soberanía sin responder. Después de haber forzado la evacuación de la población de la mayor parte de la franja hacia el sur de la misma, afirmando que la ciudad de Rafah, allí ubicada y lindera con Egipto, era zona segura, Israel pretende, y de hecho ha comenzado, a atacar a esa ciudad y culmina a evacuar a unos 100.000 civiles de algunos barrios. Esto excede a tal punto todos los límites que hasta el propio Biden dijo que suspendería la entrega de ciertos armamentos a Israel si éste atacaba Rafah.
En las Naciones Unidas se planteó el reconocimiento pleno del Estado palestino, pendiente desde 1948. Primero en el Consejo de Seguridad, 12 miembros apoyaron, 2 se abstuvieron y 1 solo votó en contra. El problema es que ese único voto en contra es de Estados Unidos, que tiene poder de veto. Luego, en la Asamblea General, 143 votaron a favor, 25 se abstuvieron y hubo 9 votos en contra, Estados Unidos, Israel, Argentina entre ellos. Algunos países, como España, por otro lado, dijeron que pronto reconocerán al Estado palestino de pleno derecho. El genocidio cometido por Israel en Gaza, contradictoriamente, está produciendo el avance del reconocimiento de los derechos y del Estado palestinos en el mundo. Pero como dijo el presidente Petro, solo los niños israelíes dormirán tranquilos si duermen tranquilos los niños palestinos. La inflación de abril fue del 8,8% y acumuló 289,4% en los últimos 12 meses. Es el primer índice mensual de un dígito desde octubre del año pasado. En lo que va del 2024, la suba de precios fue de 65%, informó el INDEC. La inflación fue de 8,8% en el mes de abril y así volvió al terreno de un dígito mensual, después de medio año. El INDEC informó este martes que el índice de precios al consumidor interanual fue del 289,4%, es decir, este porcentaje es de abril del 2023 a abril del 2024. Y en los primeros 4 meses del 2024, la suba de precios acumula un 65%. El gobierno apuesta a una desinflación y por esa razón apuró en las últimas semanas una reducción en las tasas de interés de referencia en el Banco Central. Así es la primera vez desde octubre que el índice de precios al consumidor baja de las 2 cifras mensuales. En medio de las elecciones presidenciales aceleró al 12,8% en noviembre y luego de la devaluación del tipo de cambio se aceleró 25,5% en diciembre, 20,6% en enero, 13,2% en febrero y 11% en marzo. Ahora bien, para abril, el relevamiento de expectativas del mercado que realiza el Banco Central indica una inflación del 9%. Bueno, vamos a otro tema. Bronca en Cancillería por el silencio de Mondino ante el hallazgo de petróleo en la Antártida. Rusia encontró reservas equivalentes a 511.000 millones de barriles de petróleo en la Antártida y Reino Unido lo reclama como propio. Rusia informó el descubrimiento de reservas de petróleo y de gas por el valor de 511.000 millones de barriles de petróleo en la Antártida. Se trata de reservas que equivalen a aproximadamente 10 veces la producción total de petróleo del Mar del Norte durante el último medio siglo y el doble de las reservas de Arabia Saudita. O sea, esto que se ha encontrado son reservas muy importantes. El descubrimiento fue realizado por barcos de investigación rusos. El Comité de Auditoría Ambiental discutió la investigación de petróleo y gas de Rosgeo, que es la empresa de investigación geológica más grande de Rusia.
El punto de conflicto es que la reacción ante el avance ruso en esa región fue del Reino Unido, cuyos medios y autoridades se atribuyeron como propio el territorio antártico. Argentina reivindica soberanía sobre el sector antártico comprendido entre los meridianos 25 y 74 de longitud oeste, al sur del paralelo 60 de latitud sur. El tratado de 1959, firmado por 12 países, entre ellos Argentina y Reino Unido, estableció para garantizar que la Antártida se utilizara exclusivamente con fines pacíficos y no se convirtiera en escenario u objeto de discordia internacional. Pero, por estas horas, crece el malestar en el Palacio San Martín por el silencio de Cancillería. Reino Unido reaccionó como si el territorio fuera propio, y nosotros nos quedamos en el molde, dice una fuente diplomática. La verdad que no sé si conviene que Mondino hable o no, porque cada vez que habla, cada vez que habla mete la pata. Va a decir todos los rusos son iguales o algo así. O algo así. Pero estamos a la puerta de un gran conflicto. Digo, a ver, el portaaviones George Washington que iba a venir a saludar a Milei o algo así. Evidentemente no era para eso que venía. También hay en Tierra del Fuego, en Ushuaia, denuncias por la aparición también de fragatas francesas. Hay un tema. Todo lo que es la explotación de recursos naturales de la Antártida está todo en un stand-by. Está lo que es el Pacto Antártico, que todavía tiene unos años por delante. Ahora, el mundo está en una relación de fuerzas en todos lados. Llama la atención que los rusos lo hayan informado. También llama la atención que los que lo encuentran son los rusos. Se dice que es una exploración ahí en la Antártida con fines científicos, es lo que dice Rusia. Y encontraron petróleo. ¿Y por qué lo informaron? ¿Por qué no se lo callaron? Evidentemente esto tiene otra cosa. Esto también tiene que ver con la debilidad argentina para defender, no sé, defender... El gobierno no defiende nada de nuestro país. La verdad que ya no defendemos ni Bahía Blanca, porque vino una tormenta, se llevó todo y arréglenselo como pueda. Imagínate la Antártida, a pesar de que fue el presidente. Que no solamente que la debilidad en la cuestión de fuerza, sino también la debilidad de esto, ida y vuelta de la política exterior argentina, donde aparece uno más malvinero, el otro antimalvinero, Patricia Bullrich lo quería cambiar por vacuna, el otro, todo un gran desastre en lo que es nuestra política exterior, en un mundo donde, los rusos y los chinos le ganaron a África, le sacaron, y fueron los africanos solo con los rusos y con los chinos a los europeos. Y ahora aparecen en la Antártida. Sí. Es decir, y cuando los tipos aparecen, te aparecen mucho George Washington, todo lo que vos quieras, pero los tipos te largan esos submarinos de 5 cuadras y andá
y están del otro lado del mundo los tipos, y nosotros que estamos ahí pegados, somos un desastre, ¿no? Viste, los tipos enseguida te aparecen, Claro, porque los tipos portaaviones tienen uno solo, Rusia. Uno solo, ellos lo que tienen son submarinos, esos submarinos de 4 o 5 cuadras, viste que te disparan y te vuelan el mundo. Evidentemente, los rusos hicieron parada en una guerra global por los recursos energéticos, porque en definitiva de eso se trata, que se está dando en todo el mundo, en una guerra que nosotros ni siquiera estamos participando, porque, a ver, lo están reclamando los ingleses. Claro, Pablo, no estamos, escúchame, no estamos defendiendo nuestro territorio, no estamos defendiendo las Malvinas. Va el primer ministro inglés a las Malvinas y Milei dice que no lo siente como una provocación. A ver, se está inundando Entre Ríos y el presidente se va. No, ni se entera, viaja. Ya llegamos ya para llegar a la Antártida, mira, ni siquiera llegó a Bahía Blanca el gobierno, imagínate Malvinas. Pero la aparición también de otra fuerza de la OTAN. Recordemos que Francia es parte de Sudamérica, está en la Guyana. Así que todo esto va a traer un conflicto, se ve que de proporciones. Está bien que lo que es el mundo occidental se está languideciendo, se está desvaneciendo, porque los rusos y los chinos le están ganando en todas las partidas, en todas. Y si los rusos están diciendo, mire, acá hay petróleo, no están diciendo, mire, ay, mira, qué sorpresa, no están diciendo, encontramos petróleo. Y la expedición científica, que es lo que vos ves en la superficie, hay que ver qué es lo que hay en el fondo del mar. En el fondo del mar debe estar media flota de submarinos rusos, te podés imaginar cómo. Y andá a tocarles algo. Pero bueno, a la Argentina lo que pone, vos fíjate que en la discusión está la Argentina, están los rusos y los ingleses. Y fuerza que viene la OTAN, no estamos en la discusión. Pero esto también es parte de, yo por ejemplo, esto salieron algunos artículos, algunas notas, pero prácticamente no se está hablando, si usted lo ve por la televisión, de esto no se está hablando. No. A ver, fragata francesa en Ushuaia, el George Washington en camino, los rusos en la Antártida, reclamando a los ingleses, está todo por explotar en nuestros pies por utilizar una parte del cuerpo que se pueda nombrar por radio. Estamos perdiendo nuestra soberanía como país. No es que estamos perdiendo la soberanía como país. Están en un conflicto países extranjeros en nuestro territorio. Claro. Porque cuando estos tipos no entran a los cohetazos ni en Rusia, ni en Norteamérica, ni en Reino Unido. Entran a los cohetazos en países terceros. Y nosotros sería nuestro caso. Digo, esto no es solamente... Bueno, que la Argentina regalar su soberanía, que la regala a todos. Es el que venga primero y como dice la senadora Di Tulio, vengo, me presento acá, si en 60 días nadie contesta, me bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo se siente con el derecho de venir a reclamar un pedazo. Y ahí empiezan los conflictos. Pero no los conflictos con nosotros, porque nosotros no estamos en ningún conflicto. Acá vengan, llévense todo eso, llévense lo que quieran. Entran en conflicto ellos. Y el peligro de todo esto es que todo este tipo, todos, algunos caerán más simpáticos que el otro, pero todos estos tipos son muy de pelear en terrenos, en casa ajena, no en la casa propia.
Los Estados Unidos no tiene guerra en su territorio desde la independencia, después de la guerra civil, y una invasión que hizo a principios del siglo XX Pancho Villa a la ciudad de Columbus. Inglaterra no tiene ataque en su territorio desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia también. Ahora vos fíjate que todo el mundo pelea en terrenos ajenos. China desde la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente. Todo estos tipos se agarran a las piñas, pero en casa ajena, que sería nuestro caso. Claro. Y esto, yo no sé qué hace una fragata francesa en Ushuaia. En Ushuaia. Que me digan que está en Malvinas, que lo están manejando los ingleses, bueno, eso es otra historia, pero ¿qué hace en Ushuaia? ¿Qué hace en el mar argentino el portaaviones George Washington? Que vaya a donde está la OTAN ahí en Malvinas, que bueno, no es responsabilidad nuestra, pero sí es responsabilidad nuestra que la fragata francesa esté en Ushuaia, porque nos puso como objetivo militar con con los árabes en Medio Oriente. Nos pone como objetivo militar todo, y lo más lindo de nosotros ni siquiera sabemos la actitud de Argentina, por lo menos la actitud de decir, ustedes fuera de acá, fuera la fragata francesa, que el George Washington vaya por aguas internacionales y reclamar ese territorio de los rusos. No que los ingleses y los rusos se peleen en nuestro territorio por lo que es nuestro. Claro, claro. Esto es lo que pasa. Claro, porque el Reino Unido toma ese territorio como propio. Claro, y los rusos dicen, mire, llegamos nosotros primero, lástima que ustedes no se dedicaron a esto antes. Ahora, como la Argentina se regala, porque nos regalamos, entonces, lógicamente, los demás vienen a llevarse los pedazos del país. Y no solamente se llevan los pedazos del país, sino que encima se van a agarrar a las piñas. Agarrar a las piñas es algo metafórico. Se van a agarrar los cohetazos. Y de esos cohetes grandes que tienen todo este tipo. Entonces, esto es muy grave. Pero bueno, esto no lo vas a ver en televisión, no lo vas a ver en ningún lado, porque en realidad estamos viendo a ver con qué velocidad podemos seguir regalando territorio y riqueza argentina y echándole la culpa a los jubilados y a los planes porque estamos mal. Esto es una clara situación que se está exponiendo ante nosotros, donde el periodismo, por lo menos los grandes medios de difusión, están completamente callados. Bueno, una fuente que sigue de cerca el tema dice que es algo, que es un tema precisamente con complejidades y que tiene varias aristas. Una es la vigencia del Tratado Antártico en el área y Rusia lleva a cabo un programa de investigación. No debe sorprender que hayan hecho un estudio que forma parte de una política para demostrar su capacidad geopolítica. Dentro de las variables e hipótesis que se manejan entre diplomáticos en medio del silencio oficial, aparecen que es altamente probable que Rusia haya compartido el estudio con Argentina, como hicieron con Reino Unido, lo que agrava la falta de respuesta de la Argentina. El exsecretario de Malvinas del anterior gobierno, Guillermo Carmona, dijo en sus redes que sería tiempo de que el gobierno de Milei reaccione a la noticia. ¿No van a decir nada sobre la atribución como británico de la Antártida Argentina, mientras los británicos están tomando el asunto como propio?
Cabe aclarar acá que el Tratado Antártico no permite perforaciones o ningún tipo de actividad ambiental, aunque abre una disputa geopolítica sobre los recursos. A ver, seamos claros, tampoco los acuerdos y las leyes internacionales permitirían matar gente en la Franja de Gaza, y lo hacen. Claro. Esto ya es una cuestión de relación de fuerza. Mirá que a toda esta gente lo va a parar el Pacto Antártico. Muy bien, vamos a otro tema. Salud en riesgo. La colocación de stent y realización de angioplastías corren peligro. A través de un crítico comunicado, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos exponen la crisis que atraviesa el sector de la salud. Por medio de un comunicado, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos advirtió sobre la crisis que atraviesa el sector de la salud y reclamó medidas para mantener el nivel de atención en procedimientos vitales como la colocación de stent y angioplastías que en muchos casos podrían dejar de realizarse. A raíz del pedido elevado a Nación, los especialistas sostienen que esto se debe producto de la combinación del incremento exponencial en el costo de equipos y suministros médicos, como así también a la reducción sistemática de honorarios profesionales. Para tener una noción de esta problemática, el doctor Rubén Kevorkian, destacado cardiólogo, indicó que las afecciones cardíacas y vasculares son la principal causa de muerte en la Argentina. Y también dice que aquellos profesionales que dependen para su actividad de medicamentos, insumos y equipos de alta tecnología, cada vez menos accesibles por sus valores, lamentaron que el contexto crítico está forzando a algunos médicos a emigrar en busca de mejores condiciones laborales. El colegio expresó su bronca por los pagos tardíos, la insuficiencia del financiamiento para la renovación de equipo por parte de las instituciones de salud y las complicaciones burocráticas de obras sociales y prepagas. Toda esta situación ya está mostrando consecuencias lamentables, como la reprogramación de prácticas y la demora en realizar las mismas, dilatándose por largos meses. En caso de demorarse la solución en el mediano plazo, toda la actividad va a verse paralizada, generando un impacto incalculable sobre la salud de la población a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Los precios se han disparado en todo sentido y la situación es crítica. Ante esto, el colegio presentó diversas críticas por la situación del país. Como decíamos recién, médicos con excelente formación, por supuesto conseguida en la Argentina, están emigrando a países que los reciben con los brazos abiertos y retribuciones acordes con la calidad de su trabajo. Sí, aparte de los stent y la realización de angioplastías, como dice la nota, que corren peligro, otro tema también es la emigración de los profesionales. A ver, ¿a qué se van a quedar los médicos si no pueden operar? No pueden operar, no tienen los elementos, no les pagan. Y ¿Qué si van a les hacer? pagan, les pagan miserias. La danza de la lluvia. No, pero ya cuando no podés hacer la práctica, ya no tiene sentido.
Porque vos podés decir, mira, un acto patriótico me paga mal, esto me quedo, pero Claro. ¿para qué te va a quedar si no puedes hacer nada? Y eh, el sábado tuvimos la reunión contra el tema de los tarifazos y charlando otra cosa un poco nos decían sobre lo que había sido el modelo menemista, de que la industria nacional se destruye por las importaciones. Yo, la verdad, no estoy tan seguro de eso. África no tiene industria nacional y sin embargo no vienen importaciones, porque son pobres. Haití no tiene fábricas, nunca las tuvo y no recibe importaciones porque no tiene dólares. Creo que el modelo es otro. El modelo se parece más al de África Central, al de Haití, donde vos podés trabajar mucho, pero como el país es pobre, y es pobre, por ejemplo, también en divisa, vamos a hablar sobre ese tema también, no es que va a venir de afuera. De hecho, lo que se está exponiendo con el tema de los STEM es porque es una tecnología que viene de afuera. Claro. Acá no se fabrica nada de eso, no se hace nada de eso, y como no hay dólares para traer... Fabricábamos, pero ya no se fabrica. No, el stent no lo fabricamos nunca, ya cuando se inventó lo del tema del stent, ya hace rato que no teníamos industria, pero tampoco tenemos los dólares para importar. Entonces esto, la verdad, se parece más a Haití que al modelo, cuando decían algunos, vamos hacia Venezuela, te digo, ya hoy hay que ir pensando seriamente en irse a Venezuela porque están mucho mejor que nosotros. Un país que se está pareciendo cada vez, se está perfilando más hacia Haití que hacia otro modelo, porque yo no creo que la cosa sea la importación de bienes y productos del extranjero, porque para eso hay que tener divisa y no la tenemos. Muy bien, Pablo. El gobierno de Milei se sostiene. Lo que se cae es el país. Hay que reconocer, a ver, un gobierno es un desastre, lisa y sencillamente. Sin embargo, sí tiene el justificativo que tienen 5 meses de gobierno. En 5 meses hicieron un desastre. Hicieron un desastre más grande que en los 4 años de Macri o el que le quiera poner. Encima con exponiéndose y admitiendo que es corrupción leyes en la Cámara de Senadores. Francamente, un desastre. Y este desastre está llegando a otro sector. Digo, ¿cómo se sostiene el gobierno? Porque lo sostienen los demás. Lo sostiene la oposición, lo sostiene la CGT le hace un paro de vez en cuando como para conformarnos a nosotros, pero la verdad que plan de lucha no hay. Digamos las cosas como son. Es decir, todos están sosteniendo esto, algo que se tendría que haber caído hace rato. Sin embargo, todos están sosteniendo de una forma u otra, por acción u omisión, este gobierno. Lo que se está cayendo es el país. Hay un informe, hay una publicación muy interesante de una revista, ahora las revistas son todas virtuales, se llama Bichos de Campo. Se dedican a todo lo que es la agroindustria y en este caso está hablando sobre el tema de la producción cárnica. En el título dice, este es un artículo que lo tengo desde el 18 de abril, pero que ya tiene más actualidad, pero da una serie de datos que es más interesante
que los últimos que se están dando. Se encienden las alarmas por las exportaciones cárnicas. Cae la demanda china y cada vez hay menos competitividad. A esto, ¿de qué está hablando este artículo? Lo que veníamos diciendo la semana pasada con el tema cuando los chinos eran todos iguales. El caso de China que representa, estaba viendo los números, entre el 80 y el 85% de la producción de carne la compran ellos. La compran los chinos, no lo compra la Unión Europea, no lo compran, lo compran los chinos. Es decir, que si no lo compran los chinos, los churrascos quedan para acá. Y también está la pérdida de divisas. Pierde exportación la Argentina. Esto ya lo habíamos hablado ampliamente. Acá el artículo, yo esto lo había visto antes, pero me parece vigente todavía que algunos datos que dan sobre el tema de la competitividad también de la producción, que ahí se ata a lo que nosotros venimos hablando de la energía. Cuando no hasta hace muchos años la producción ganadera era libre, eran las vacas en el campo comiendo pastura, mirando pasar los trenes, los autos. Hasta hace unos años para acá comenzó otro método de producción que se llama feedlot, que son cría de ganado intensivo. Son en parcelas chicas donde se le lleva el alimento al ganado. Son áreas de cría intensiva. ¿Esto qué es lo que hace? La diferencia es que antes era mucho más natural, por un lado, pero los animales se alimentaban del sol porque comían pasto, que era producto de la fotosíntesis que producía la planta, comían del sol. Ahora los animales no comen del sol, necesitan los hidrocarburos. ¿Por qué digo que precisan los hidrocarburos? Porque la producción de granos y follaje se precisa tractores. Para transportarlos se precisan camiones. Y para mantenerlos en un lugar hay un insumo de energía, pero básicamente depende de una logística que antes no precisaba. Eso es el feedlot. Antes las vacas comían libremente y caminaban por los campos, ahora están encerraditas y le traen la comida. Traerle la comida tiene un costo, producir la comida tiene un costo. Costos que antes no existían. Es cierto, se optimiza la producción, pero vos quedaste atado a los hidrocarburos. En este sentido, y en esto pasa también con el tema de el control de los recursos energéticos, hay varias cosas que influyen en lo que es el costo del ganado en pie. También podríamos decir, hay cuestiones impositivas, otras más, pero también está la cuestión energética. Cuando te aumentan el gasoil, te aumentan la producción, el costo de la producción de los alimentos y te aumenta la logística que es traer la comida. Entonces, por ejemplo, la Argentina le cuesta por kilo en pie de novillo $3,70. Digamos, cuando vos haces el frigorífico, la faena final, digamos, el kilo de carne me salió $3,70. Paraguay, que tiene mucho menos recursos que nosotros, le sale 3,10.
Brasil, que maneja sus propios recursos energéticos, le sale $2,80. Es decir, somos inviables. Exportar la carne argentina en estas condiciones es inviable. Y estamos hablando que todavía no aumentaron lo que son los costos de los combustibles. Eso todavía está en una etapa más adelante. La cifra de inflación que se consiguió del 8,8 es también producto de haber aplazado el aumento de combustible, que va a ser más adelante. Y de las tarifas también, ¿no? Y de las tarifas pero que tarde o temprano vienen, es decir, van interactuando. La presión de costo, la presión del costo de la energía, se sigue manteniendo. Porque si bien no aumentó el 8% que iba a aumentar, sí aumentó un 4% y falta la otra parte que de impuesto que vendrá más adelante, junto con la recomposición que está pretendiendo el gobierno de los combustibles. 3,70 el dólar, el kilo de carne sale como costo en la Argentina, 3,10 en Paraguay, 2,80 en Brasil. Esto es también parte de aparte de los errores groseros que viene sumando Mondino. Ya a esta altura Santiago Cafiero me parece un estadista, ya te digo la verdad que sí. hasta me gusta escucharlo como hablaba en inglés, te digo, me hablo a lo que hemos caído, ¿no? Pero ya, viste, ya Santiago de Cafiero es Kissinger al lado de Mondino. Hace que todo esto de los chinos son todos iguales, que son todos comunistas, Quito, y encima somos más caros. Esto pone, y un poco lo que decíamos recién sobre el tema de los excedentes, si no entran divisas al país, no hay para STEM, porque nosotros la única manera que tenemos de traer divisas son dos. Una es endeudamiento, que un día lo tienen que pagar, aparte que no te prestan más. Y otro es la liquidación de importaciones. La liquidación de exportaciones. Si no se exporta carne, si el petróleo y el gas no paga retenciones, si la minería no paga retenciones, si encima encuentran petróleo en la Antártida, nosotros no lo reclamamos. Y cuando lo reclamamos y en nuestro se lo damos a empresas extranjeras, entonces esto evidentemente es un modelo que no va hacia Venezuela, va hacia Haití. Y esto hay que decirlo con claridad, que este gobierno, que ni siquiera han nombrado a todos los funcionarios, no tiene la capacidad de nombrar a todos los funcionarios, que tiene pocos legisladores, pero que se sostiene, y se sostiene gracias a lo demás. Lo que votaron diputados, esto que nosotros comenzamos con la entrega, con la cesión de tierras que plantea esta ley ómnibus, que lo votaron los diputados y lo votaron muchos que eran opositores y que se dicen progresistas, como el caso de Margarita Stolbizer, que nosotros acompañamos en algún momento, cuando era progresista, que ahora criticó mucho esta ley, pero la votó a favor, y otros legisladores como de Loredo y todo eso, porque uno, a lo que son de la Libertad Avanza y lo que son del PRO, bueno, esto es lo que son ellos, fueron siempre lo mismo, no hay ninguna sorpresa, pero la sorpresa te la dan lo que se supone que piensan de otra manera y terminan siendo funcionales a este tipo de cosas. Hay un error estratégico, es muy discutible. Yo cuando me acuerdo hace un par de décadas, cuando salió lo del tema de los feedlots, lo habíamos planteado
que ataban primero que el desarrollo, la calidad iba a disminuir, y de hecho ha disminuido. Pero también se ataban, es cierto, el agricultor, el ganadero, depende mucho del clima. Claro. Eso, y esto lo independiza. No hay sequía, no hay invierno, no hay nada. Incluso la actividad ha proliferado tanto que hay gente que no tiene ganado, tiene los feedlots, le llaman hoteleros a la actividad. Tienen a la vaca de huésped. Que una actividad que sí te garantiza cierto volumen de producción, pero también te ata a las políticas energéticas, porque con el aumento del combustible se le encarece mucho a este sector y lo deja fuera de la competitividad, por ejemplo. Y a mí lo que me sorprende de todo, los productores de campo, las pymes, ¿viste? Nadie diga nada. Nadie, a ver, los industriales, los panaderos, la verdad tendrían que tener una voz un poco más potente, porque las están... pymes también, Pablo, no sé si lo dijiste. Sí, lo dije. Bueno, son todas pymes. Claro. En definitiva, tendrían que tener una voz más potente ante toda esta situación que se los está llevando puesto. ¿Cómo van a competir al exterior con un costo de $3.70 el kilo de carne? Hasta es caro para nosotros. $3.70 el kilo. No lo van a poder exportar y no lo pueden vender acá, porque $3.70 es un dineral para nosotros. Porque a esto hay que sumarle después la distribución, otra cosa. Es decir, tienen una carne que no la pueden exportar porque es cara y tampoco puede ir al mercado interno porque es caro y el volumen de exportación no es imposible que lo consumamos acá. Entonces, realmente, no solamente las críticas a los dirigentes gremiales, que la verdad yo los veo que a mí me vengan con un paro cada 2 meses, eso para mí no es un plan de lucha, pero también las asociaciones del campo, Coninagro, Sociedad Rural, Federación Agraria, todos callados la boca, francamente. Parece un país derrotado, donde todos están esperando que, en definitiva, lo que ya está pasando, que potencias extranjeras estén peleando por lo que no sabemos defender o no queremos defender, nuestro, y Pablo. están peleándose entre ellos y nosotros mirándolo a ver quién es el que gana. Lo que sí, no sé quién es el que va a ganar. Seguro que lo que perdemos somos nosotros. Muy bien. CEPAL pronostica una caída mayor al 3% para la economía de la Argentina. La economía de América Latina y el Caribe se expandirá un 2,1% este año en medio de la tendencia de bajo crecimiento económico observado en los últimos años. Argentina retrocede más del 3%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, agregó que el Producto Bruto Interno de Brasil crecerá un 2,3% y el de México un 2,5%, mientras que en la Argentina va a retroceder un 3,1% en 2024. En diciembre, el organismo había estimado una expansión de la economía regional
del 1,9%. En el caso de la Argentina, la caída de la actividad está marcada por el fuerte ajuste de la economía que aplica el gobierno de Javier Milei. La producción industrial registró en marzo una caída interanual del 21,2% y el índice que mide la actividad de la construcción se hundió 42,2% en igual periodo, reportó el INDEC. Son todos números negativos, los de la Argentina. Se suma a esto la marcada caída del consumo. Las ventas en comercios disminuyeron 16% en promedio. En el caso de la industria, el acumulado del primer trimestre del 2024 muestra un desplome del 14,8% respecto a igual periodo del año anterior. Se trata del mayor retroceso de la producción industrial desde abril del 2020, cuando las plantas estaban casi paralizadas en medio de la cuarentena por el COVID-19. Todos los rubros industriales mostraron caídas en marzo respecto al mismo mes del 2023. Las mayores bajas en ese periodo fueron la producción de muebles, menos 40,4%, maquinarias, menos 32,6%, automotores, menos 24,7%, textiles, menos 22,9% y alimentos, menos 14,4%. En el caso de la construcción, uno de los rubros con mayor impacto en la mano de obra, los despachos de asfalto cayeron 69,2% interanual en marzo. Los de hierro, 54,3%. Estamos hablando números negativos. Los de cemento, menos 43,1%. Este rubro acusó, el de cemento, el fuerte impacto de la paralización de la obra pública dispuesta por el gobierno de Milei desde diciembre pasado. Muy bien, nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos como siempre con un tema musical. Vamos a escuchar a Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Saludos para todos.